Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Antes de iniciar el programa, voy a consignar una nota simpática, muy de familia. Ustedes me excusarán. Tengo una bisnietecita de nombre María Sogela Peña Tapia, de 3 años. Un ángel, una niña encantadora que ya parece a los 3 años como si fuera adulta, hacendosa, atenta. Y en estos días estaban mis nietos reproduciendo el programa en que iban insertados los videos que la semana pasada publicamos con los discursos, fragmentos de los discursos del doctor Leonel Fernández, con una intervención muy breve de Danilo Medina, que yo llamé un manual de rencor, y algo de Vinicio en su programa Hola Vinicito. Uno de los nietos, padre de María Sogela, le pregunta: ¿cómo es que se llama ese programa? Y ella responde con una sonrisa muy pícara: Amigos y amigas. Omitió de La Respuesta, porque para ella parece que cuando la ve los fines de semana, el programa Amigos y Amigas, me hicieron la historia y me tuve que reírme y dije, va para el programa porque la ocurrencia ha sido magnífica. Porque yo creo que la mención de amigos y amigas es más valiosa que la respuesta que yo pueda dar. La niña sí al menos parece que lo interpretó. Pero bien, no todo en esta vida es tan ligero, tan agradable, porque desgraciadamente en el día a día tenemos que afrontar amarguras, vicisitudes, algunas de ellas muy angustiosas, y están ocurriendo cosas en el mundo, no solo entre nosotros, que en realidad es muy difícil conciliar el sueño y conservar el sosiego. Siguen siendo noticias macerantes la pandemia del COVID-19 y las guerras. He dicho otras veces, parece mentira que a casi 4 años todavía este programa no se ha podido liberar de esos primeros 2 puntos, sin temer que lo califiquen de necio, porque en realidad se trata de 2 temas duros que conciernen a la humanidad: la enfermedad y la pérdida de la paz eventual, que es la peor faceta en un desarrollo de escalada apocalíptica de esas guerras. El COVID, ya vimos al momento que grabamos este programa, lo estamos haciendo jueves, por razones familiares especiales. Dice la autoridad que ya llevan alrededor de 777 internados y admite que hay un rebrote de COVID-19. Ya lo venían insinuando, como en otras partes del mundo, vale decir, como que estaba
por resucitar o se estaba expresando en variables más o menos peligrosas, pero ya está el COVID como tal. Y la verdad es que yo lo interpreto como una especie de llamado a la conciencia nuestra, tomar conciencia del riesgo, no solo del riesgo personal, sino del riesgo colectivo, porque usted puede no temerle a la enfermedad y no usar mascarilla, no respetar distancia, no vacunarse, pero la generalidad de la gente hará lo mismo, no lo sabemos. Entonces una seguridad que es personal y de grupo y de colectividad. Y por eso hay que compartirla como preocupación. Es decir, comunicarnos las experiencias. Mira, ¿cómo está la familia? No, tuve problemas. El niño, el viejo, de algún modo. Y saber, es decir, no dejar ese tema en el zafacón, sino tenerlo en la mesa como algo digno de atención. Es el cumplimiento de mi deber con los seguidores tan amables de la respuesta, recordarles tal cosa. En cuanto a las guerras, tenemos sucesos que, hablando con un sobrino mío, ingeniero muy importante, un pensador, él me preguntaba si en mi larga vida yo había vivido épocas parecidas a la actual en cuanto a los riesgos mundiales. Digo, bueno, siendo niño, ya de 8 años, llegó la Segunda Guerra Mundial. Aquel espanto. Le llaman con propiedad la innombrable Segunda Guerra, con sus 60 millones de muertos. Después ha habido crisis y otras guerras menores. Pero en verdad, a raíz del desplome y la implosión de la Unión Soviética, evidentemente se abrió un capítulo que ya no era Guerra Fría, sino un capítulo delicado, porque Rusia medio se anarquizó, la Rusia que controlaba la Unión Soviética. Se liberaron, se formaron naciones, en los Khan abajo, Kazajistán, Kirguistán, y naturalmente Ucrania. Todo lo que la Unión Soviética había copado de los tiempos de Stalin y de la Segunda Guerra, de antes, por supuesto. Y la verdad es que le tuve que decir a mi sobrino, mira, la crisis de los misiles en Cuba se pareció a esto de hoy como generadora del miedo. Pero evidentemente, al producirse, la Unión Soviética todavía no había implosionado, no se había desplomado, tenía un liderato más o menos pintoresco, fuerte, y el presidente Kennedy en Estados Unidos manejaron esa crisis y todos tuvimos la piel de gallina. Estoy insistiendo en que hablo para los jóvenes, porque eso fue en el año 62 del siglo pasado. Es decir, que los que tienen hoy 60 y 50 años y cosas, son mis jóvenes para esos fines. Ser testigo y participar en el temor mundial que hubo de que esa crisis condujera a un desenlace nuclear fue una experiencia realmente dramática.
la manejaron los líderes. En esta de ahora, le decía al sobrino, mi angustia es mayor. Y voy a explicar por qué es mayor mi angustia. Ya dije en un programa de La Respuesta de hace algunos años, creo que dentro del tiempo de pandemia, que a mí ese trastorno grave de la guerra de Ucrania no me sorprendía. Porque tuve la experiencia de haber leído una obra de una periodista formidable, ya desaparecida, norteamericana, murió en Italia, Clara Sterling, vivió los últimos años en Italia. Era tan importante que durante la guerra de Vietnam ella podía estar tanto en Vietnam del Norte reportando como en Vietnam del Sur. Imagínense ustedes lo que se tiene que tener como respeto a un reportero de guerra en los dos bandos. Ella escribió una obra, El mundo en manos de la mafia, y ahí se refleja con una base documental de apoyo formidable, de apoyo serio, ¿no? De informe serio de la Academia de Ciencias de la Rusia y de los círculos realmente del conocimiento mundial. Se produjo un desorden, pero un desorden que afectaba al mundo en el sentido de que se abrieron las puertas, se derrumbó todo el orden interno y surgieron las mafias. Las mafias desde fuera, de Europa, de América, de Asia, generaron las mafias internas rusas que se dieron potentísimas. Ella refería que había contabilizado 7.500 grupos de mafia, implacables, durísimos. Gobernó en esa etapa, después de Gorbachov haber desarrollado el glasnost y la perestroika como preludio para reformar la Unión Soviética, que no funcionó, o que al contrario, sirvió para que ésta impulsionara. El que leía ese libro quedaba marcado para siempre. Ese desorden de Rusia, la Rusia residual, ya como confederación, teniendo 17 millones de kilómetros, todos los recursos del mundo, petróleo, gas, litio, todo, y agua, y valles inmensos, es decir, todos los recursos del mundo, manejado por ese desorden. Esto va a terminar en una tragedia enorme, porque las mafias de fuera, claro está, eligieron seguido su domicilio allí. Es tanto así que nosotros tuvimos que tratar, yo siendo presidente del Consejo Nacional de Drogas, y después, un caso de un colombiano importante, Franklin Jurado Rodríguez, un egresado de Harvard, brillantísimo, que Estados Unidos había extraditado desde Francia a New York, lo habían condenado allá, terminó aquí con una compañía beneficiaria de la concesión de una extensión enorme de terrenos del CEA, porque su compañía iba a construir 10.000 viviendas para los soldados nuestros, para los ejércitos nuestros. El tipo era un hombre que desempeñaba nada más y nada menos
que la condición de contador general del cartel de Cali, el delegado en Rusia de las mafias de Colombia para participar en todas las operaciones de ruina del rublo, robo de petróleo, robo de recursos, el desastre. El que lee el libro, repito, dice, bueno, alguna salida debe tener esto, que no sea algo peor. Sobrevino Putin, que se mencionó que estaba metido en relaciones con los varones. Los varones eran las cabezas de las mafias, son las cabezas de las mafias rusas, que están dispersas por el mundo, especialmente en la propia Europa, inmensamente ricos y naturalmente poderosos a todos los fines, vida y muerte. Este hombre es un oficial de KGB, que era el encargado de la estación de Unión Soviética en Berlín, antes de la caída del muro. Este es un hombre especial. ¿Qué hombre es este? Comenzó a apretar, a crecer. Se metió en el juego político, ensayó como líder, pegó. Evidentemente, fue segregando los varones, dispersándolos, algunos de ellos que él conocía bien. Ahora precisamente estoy haciendo por ello el relato. Se dio el último episodio, no el último, uno de los episodios finales de ese drama, cuando aparece el llamado Grupo Wagner. 25,000 hombres, algunos de ellos excarcelados, mercenarios, y otros militares retirados, que el Estado ruso de la Confederación sufragaba, y el capital personal del señor jefe de los Wagner. Pues bien, yo dije, cuando comenzó la guerra de Ucrania muy corrompida, con una clase política inestable, díscola, rica, ahí van a venir los problemas del mundo. Y vinieron. En Rusia, la Confederación, la guerra de Chechenia, con los chechenios. Putin estrenándose más que entrenándose como estadista, como gobernante. Hace ya como 4 años estaba viendo la televisión rusa. Era el día del cumpleaños de ese hombre, Putin, Vladimir Putin. Estaba en Siberia, siendo presidente o primer ministro, porque él se ha puesto en las dos posiciones. Cuando es Medvedev presidente, él es primer ministro. Cuando él es presidente, Medvedev es entonces el presidente. Medvedev es su brazo derecho. Estaba en Siberia y yo vi un desfile militar en Chechenia, donde había sido la guerra, donde la guerra fue muy dura, porque los chechenios tienen fama mundial de valerosos. Y yo vi aquella multitud, aquella inmensa multitud, y a mi sobrino le decía, mira, ese hombre va a dar que beber. Estando en Siberia no presente, lo que yo vi en Chechenia es un liderato para producir cualquier cosa, incluyendo la guerra. En efecto, Ucrania
muy descompuesta, con muchos problemas. Y la OTAN y Occidente tomando naciones de la Unión Europea y recercando, es decir, cercando por nueva vez a la Confederación Rusa. El grupo de Davos, la gente del general, de ese nuevo zar del mundo, Soros. Y las advertencias que venían de parte de Putin: no acerquen más a OTAN, a Rusia. Ucrania no puede intervenir, ingresar en la OTAN, porque si ingresaba, entonces cualquier tipo de conflicto que surgiera, OTAN tenía que responder, sobre todo si no era la causa Ucrania, sino el objetivo de un ataque, como en efecto se dio, con la llamada Fuerzas Operaciones Especiales, para retomar, ya habían tomado Crimea, retomar en el Donbass y en el Donbass, en el Donbass, y dos territorios importantes que lo tomaron el ejército ruso, el ejército rojo de siempre, y los mercenarios del grupo Wagner, que jugaron su papel. Ellos están usados siempre para conflictos externos, lo tiene Rusia. Hubo en Siria problemas. Rusia intervino. Quien hizo las operaciones militares fundamentales fue el grupo Wagner. Están en África. Pero en esta, junto con el Ejército Rojo, participaron en lo de Ucrania. El asunto se ha trabado. El Occidente proveyendo armas, proveyendo recursos y esperando que de algún modo vaya uno a saber. Se decía, Zelensky vencerá. Un artista, un maestro de la comicidad, que es el primer ministro. Y se ha dado un dirigente importante de Ucrania. Ha dirigido, ha estado en la proa de la guerra, demandando recursos, cientos de miles, tanques, ahora aviones que parece que están entrenando los pilotos. Ese Occidente involucrándose a través de Zelensky en una guerra de mayor énfasis frente a la que ellos llaman la guerra de Putin. Bueno, en medio de esa situación, Putin diciendo, Occidente lo que quiere es reapoderarse de los recursos de Rusia, volver a los tiempos de Yeltsin, simpático, bailador, borrachín, desde el amanecer bebiendo, que le dio espacio a todo eso que ocurriera a raíz de la caída de la Unión Soviética. Este es un frío duro, fuerte, y sucede algo que espanta al mundo. El grupo Wagner, los 25.000 hombres, de ellos solo 5.000 quisieron participar en la aventura de una toma de Moscú, un golpe de Estado, algo que desconociera el régimen de Putin, como una manera de arreglar la guerra de Ucrania. El Kremlin respondió, pero parece que desde Bielorrusia, Lukashenko, que es un oficial de combate con grandes méritos y un gobernante fuerte, amigo de el presidente del grupo Wagner y amigo de Putin. El caso es que la sangre no llegó al río y el golpe de Estado evidente que estaba en curso fracasó. Ahora comienza la clásica fase de purgas.
el general Subnichinsky, no tengo el nombre todavía, el jefe de los programas aeroespaciales de Rusia, y su segundo están detenidos porque se supone que tenían que ver con el levantamiento del grupo Wagner. Ahora van a comenzar a depurar aquellos que quizás estaban y se repitieron porque era una guerra civil espantosa, lo que se estaba programando. El caso es que todo eso ensombrece toda idea de la paz. Vuelve el mundo todavía a padecer un endurecimiento de los términos de esos conflictos. Por eso yo no retiro esa perspectiva del programa La Respuesta, solo dándole algunos rasgos de los peligros, los que yo más o menos retengo más, pero son más, no hay duda, son más de los que yo percibo. Muy delicado. Estuvimos a punto de llegar a una situación en un tiempo en que la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, su presidente ahora mismo, yo no lo quería creer. Al hablar de Putin lo declara un déspota y algo así. Y dice que está perdiendo, un paria, que está perdiendo la guerra de Irak. Dios mío, de Irak, presidente Biden, no de Ucrania. ¿Qué está pasando? Por Dios. Eso angustia, porque el conflicto que puede surgir de ahí es apocalíptico. Se habla, no, hay 500 cabezas nucleares en Bielorrusia. Lo dice el propio Putin. Una que se tire trae respuesta. Y esa respuesta, contrarrespuesta. Y van a quemar al mundo. Todos estos locos. Esa es la pena, esa es la realidad que nos lleva a hacer estos comentarios de umbral del programa. Bien, déjenme apartar un poco de esos miedos tremendos de escala mundial para caer en los miedos insulares, los miedos nuestros, más que los miedos, las preocupaciones. Haití, OEA, Dios mío. Yo escribí en la pregunta, mi blog de la pregunta de este miércoles, que lo que está ocurriendo en la región y especialmente con nosotros no tiene nombre. El Consejo de Inseguridad de la Suprema, de la cueva de trampa que es la ONU, ya lo vimos hace 3 meses, 4 meses, embarazado. Canadá, Estados Unidos y Francia sin saber qué hacer después de haber pasado 13 años de ocupación estéril y peligrosa en Haití. Se ausentaron y dijeron al salir, no volvemos más, ahí no hay nada que hacer. Pero Rusia, a punto de hacer inversiones importantes para salvar al pueblo de Haití, según se lo prometiera su canciller Lavrov en Turquía al presidente haitiano. Juvenés lo asesinan en su aposento, en la cama junto a su esposa. Óigame, ¿qué está pasando? El Consejo de Inseguridad tiene trastornos. China que dice, no señor, nosotros no aprobamos ningún mandato de fuerza militar multinacional.
Pero miren que lo está pidiendo el presidente Henry, el actual, desesperadamente que manden tropas porque las pandillas criminales son incontrolables. No, señor. Eso, tropas de extranjeras, multinacionales, China no lo aprobaría. Eso no es lo que quiere el pueblo de Haití. Óigame, que allá había propuesto 15.000 millones para levantar a Haití como nunca se pensaba. Cuando antes de venir aquí lograr lo que lograran con Danilo Medina y Manzanillo y todas las concesiones que le hiciera aquel gobierno de triste recordación, la llamada cúpula del latrocinio, que yo menciono tantas veces, aquella declaración de Taiwán cuando se interrumpieran sus relaciones en forma abrupta y traicionera. Eso costó 3.000 millones de dólares. Fue comprada la relación con la China continental. Dicho eso en sede de Cancillería, no en un estudio de televisión. Dios mío, y esos 3.000 millones de dólares, ¿quién lo pudo recibir? Óigame, le estoy dando algunos rasgos de la situación insular para que ustedes midan la profundidad del trastorno. Bueno, así no va a resultar en el Consejo de Seguridad, no vamos a conseguir, dirían, Estados Unidos, Francia y Canadá, que son la cabeza de la geopolítica tradicional que ha estado siempre empeñada en disolver República Dominicana para engendrar un esperpento de un Estado binacional nuevo. Vamos para la OEA. Esa vieja rancia, ya desacreditada de mil maneras, de tan triste recordación para nosotros, la que albergara en el 65 la intervención militar, de la cual surgiera el heroísmo dominicano personificado en los grupos, en los puñados, encabezados por los Camaño, Montejarache, Fernández Domínguez y esos grupos, decenas de gente valiosa, tanto de los ejércitos como de las fuerzas populares. Van a OEA y en la reunión de cancilleres en OEA le dan la presidencia pro tempore al canciller dominicano, que se sabe bien que ha estado al servicio de los organismos internacionales y de la superpotencia para que la causa haitiana nosotros, el presidente diga algo, una cosa valiosa que se acepta, que entusiasma, y ellos hacen otra. Y nos lleva a pensar, bueno, pero el presidente parece en un doble juego. Esto parece que es parte de la trama. Óigame, eso está cundiendo peligrosamente. ¿Qué puede ocurrir con ese peligro? ¿Vendrán ejércitos, pandillas? No. Vienen vientres y una afluencia silenciosa por 81 pasos, decía un primer ministro haitiano, porque era tan fácil venir y allá aquí como ir de la sala al aposento en la vivienda. Y las calles llenándose de individuos sin destino, naturalmente, la inmensa mayoría aterrorizada por las bandas asesinas que crearon las omisiones deliberadas de las potencias para forzar el derrame y ponernos a nosotros manos arriba, en condiciones de que cuando comencemos a reaccionar, pues necesariamente vamos a reaccionar, y puede desgraciadamente venir una fase de violencia. No, entonces hay que intervenir a la isla de Santo Domingo entera, porque hay un trastorno
contra la paz mundial. No, vamos para allá. En el fondo eso es lo que buscan. Está debajo de la manga de esas potencias. Y nosotros aquí, luchando con un día a día electoral. ¿Quién es alcalde? ¿Quién es regidor? ¿Quién es diputado? ¿Quién es senador? ¿Quién es presidente? ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mientras tanto, ocurren cosas que yo no dejo de ver. A mí me ocurre, les he dicho a ustedes, que como tengo una segunda naturaleza del penalista que fui durante décadas, estoy muy atento a los datos, que no hay detalles en el juicio penal. El que parece más insignificante resulta decisivo y el que se entendía que era decisivo se vuelve sal y agua y no sirve. Hay que recordar fechas, ver expresiones, lo que dijo en tal parte, en qué fecha lo dijo, cómo se comportó luego, etc. En el examen político me ocurre lo mismo. El ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba visita al ministro de las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿Hay mensaje en ello? Ya le había dicho Rusia hacía unas cuantas semanas. Volvemos, hay que realentar a Cuba, que tiene las dificultades inmensas de que eso no funciona y tiene crisis de todo tipo. Y la población sometida a los rigores de un régimen, naturalmente, de fuerza. Unas fuerzas armadas inmensas y una ideología implantada por generaciones. Eso no es un juego. Bueno, pero es la Rusia que tiene tropas entrenando en Nicaragua a soldados de Nicaragua. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Estarán previendo posibilidades de que la turbación de la paz de Santo Domingo se haga no solo entre pandillas y el ejército nuestro y el pueblo nuestro, sino de que puedan intervenir fuerzas de otras partes internacionales de otro hemisferio? Entonces estamos hablando de un conflicto de envergadura mundial por la situación geográfica nuestra, a pocas millas de la tercera frontera de Estados Unidos, que es Puerto Rico, y en el vientre de Estados Unidos. Como se ve, cabe la expresión, ojo al Cristo. Los sucesos son muy complejos y muy potentes. Yo en la pregunta citaba a Winston Churchill, que siempre me complace citar su pensamiento y sus salidas de oratoria. Para mí era un gigante. Estos son tiempos de grandes acontecimientos para hombres pequeños. Nosotros somos los pequeños y grandes son los acontecimientos. Óigame, en medio de esto, un conflicto institucional en curso, grave, más grave de lo que parece. Escribí en una de las preguntas, la antepenúltima, dedicándoselo a eso, sin ánimo de involucrarme en la demolición, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, lista para ser sometida a una experiencia dolorosa, juicio político a sus miembros ante el Senado por acusación de la Cámara de Diputados por una infinidad de acciones y episodios
que no se conocen todavía plenamente, pero que fueron investigados por una comisión de la Cámara de Diputados, que es la que presenta el informe favorable al juicio político. El efecto que produce eso para nosotros como país es devastador. Yo llamo muchas veces, es parte de la tribalización, es decir, hacernos tribu a imagen y semejanza de los vecinos. Allá no hay Senado, allá no hay instituciones, allá no, lo que manda es el terrorismo asesino de las bandas y las respuestas que se le puedan dar. Pero al lado no hay gran cosa. Hay un montón de actos de corrupción en proceso, gravísimos. Un ministerio público, por suerte, por fortuna, independiente, que está salvando el honor de la República. Pero hay que dinamitar esa situación, eso hay que sabotearlo. Todas las auditorías que salgan de ese organismo estarán viciadas ante el ánimo público, porque el descrédito que va a traer la destitución de esos miembros y el examen de muchos de los anteriores, de mucho tiempo, no de 2 años, ni 3, ni 10, de mucho tiempo de ese organismo, dejan sin control externo la cuestión de los recursos públicos que la Constitución pone a cargo de la Cámara de Cuentas. Entonces, viene algo. El presidente Abinader, otra vez, da un do de pecho y dice que se publiquen las auditorías del control interno de la Contraloría General de la Nación, incluyendo este periodo, sus funcionarios. Dios mío. Y todos los días trae la prensa fragmentos de esas auditorías de control interno. No se trata de irregularidades banales, no son subsanables, no hay nada. No, por Dios, no, por Dios. Hay de eso, no hay duda. Impericia administrativa, no hay duda. El propio Listín Diario lo dijo en un editorial muy conceptuoso. Pero hay crímenes y delitos. En lo que yo he leído hay crímenes y delitos en parte. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Permanecerán impunes? ¿Inalcanzables? ¿Pasarán a ser materia prima para las degradaciones necesarias en el proceso electoral? Tú robaste, yo robé, nosotros robamos. ¿Cómo es eso? Un caos desorientador. Pero la medida es valiente. El presidente, al hacer eso, yo pensé, puro instinto, el presidente de algún modo tiene algún grado de vacilación sobre la cuestión de la reelección. De algún modo. Él fue al programa y dijo que la familia como que estaba incómoda. Yo conozco eso, porque no tenía el tiempo para dedicárselo por el exceso de trabajo y la salida incesante en obligaciones públicas. La prensa publicó que una parte de la familia no quería la reelección. Yo conozco el asunto porque lo viví en mi casa. Bueno, mi extinta esposa, Dios la tenga en gloria, doña Zuela, por muy estoica, pero en el fondo me comunicaba los vacíos, la ausencia, como todo hombre público que esté metido en las bregas. Pero yo digo, puede haber algo más. Porque para él ordenar esas auditorías a publicarse, él está previendo que entonces la prueba que viene en las elecciones es fuerte.
Por ejemplo, he visto muchas que no son de su periodo, son anteriores al 20. Nuevos cargos sobre la administración de la cúpula del latrocinio que encabezaba Danilo Medina. Ok, examinen los míos y muchos de los de ustedes. Es decir, pruebas fuertes, obedeciendo a motivos que pueden ser honorables, porque eso está dentro de su decisión. Yo no me voy a dejar embarrar, no voy a desacreditar, ni voy a ofender la memoria de mi padre. Yo tengo medio de vida, porque el patrimonio de la familia lo logramos llevar a niveles que están todas las necesidades sustentadas en soluciones. ¿Por qué tengo yo que meterme y seguir en este tercolero? Que se abra. Yo no oculto nada. Pero, ay, Dios mío, los palos debajo a media agua que pueden hacer trágica la navegación. El dueto, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Este último necesitado en extremo de que llegue alguna situación en el mando político que exonere de la forma más extravagante e inverosímil de responsabilidad a toda su familia, e incluso que le dé seguridad de que él en ningún caso sería ni siquiera entrevistado. Odio común a Leonel Fernández, un odio claro, un tipo de posición, a esos espectáculos demenciales que dan, hablando de Leonel Fernández. No tiene preparación, no ha planificado nunca. Oiga la ignorancia hablando de la cultura, de la preparación. Se diría, a la paloma le están tirando a las escopetas. Es medio desconcertante, incluso hasta en una forma rastrera, haciendo alusiones a la familia. Ni la mujer la planificó. Bueno, una serie de bajezas. Pero ya no es el papá, puede ser el abuelo. Y si se logra un vasito de poder, optar por una candidatura, porque la edad no sería un factor objetivo, por lo menos desde América del Norte. Porque Trump está cerca de los 80, Biden ya se sabe cómo anda. Y aquí que suba uno de 80 no sería un problema, porque aquí gobernó uno de 90 y pico, ciego. Y yo puedo hacerlo, porque yo sé cuento colorado, porque y respeto todo, porque soy un loco viejo, pero la gente me aplaude y me sigue. Es lo que más se parece, es lo que más se parece a esa gente. Un pueblo así, bueno, que nunca ha producido nada, lo único que ha hecho es exportar prostitución. Lo digo en España. Ese guante de ese dueto, la necesidad criminológica de gracia, equivalente a amnistía, que es congresional, desde el Ejecutivo, odio común. Y en medio de ese jardín de plantas venenosas, un hombre decente, un hombre bueno y trabajador, el presidente. Entonces, hay que observar la situación con cuidado, porque pueden ocurrir maquinaciones en el seno de ese aparatoso fenómeno electoral que tratan de desarrollar. Los amarres, los avisos, las cosas que no se ven, pero son quizás, seguramente más que quizás, más importantes que las que se puedan ver. La respuesta no abandonará mientras yo viva
su condición de torreta para acechar y esperar las maldades. Y las vamos a enfrentar, tanto las maldades contra el país como las maldades interpersonales, los odios, las envidias, las bajezas de esos dos hombres, porque ese expresidente que anda ahí pavoneándose sin ser interrogado siquiera, pese a tener su gabinete inmediato en Najayo y a su candidato portentoso de 27 días con grillete de arresto domiciliario. No solo tiene un odio especial para Leonel Fernández, que ya lo sabemos, montado en la yegua brava, como decía don Constancio Bernardo del Quiroz, que la guerra era una yegua brava de la envidia, sino Luis Abinader, el creador del Ministerio Público Independiente, el que tiene a su familia bajo acusación severa. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, 33 de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo. Teleimpacto, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, domingo a las mediodía y a las 9 de la noche, lunes a las 7 de la mañana. Y en YouTube a partir de las 12 del mediodía. Además, los canales amigos del interior que reproducen nuestros contenidos en horas distintas. Con la gracia de Dios, estamos confiados en que ofreceremos el próximo fin de semana otra respuesta